Bienvenidas, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Lucila Granada. Vamos a hacer una charla sobre la violencia contra la mujer. La vamos a subir a todas las redes el 25 de noviembre, que es el día que se celebra, se conmemora la violencia contra la mujer. Recordamos el asesinato de las hermanas Mirabal durante el régimen de Trujillo en 1960, y en 1981, en el primer encuentro de mujeres latinoamericanas, se decidió usar ese día para conmemorar la violencia contra la mujer y también en un sentido de activismo. Y desde 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas recogió todo este movimiento y decidió que sería el día de la conmemoración y de los esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer, como un día de reflexión, de debate. Yo las voy a presentar muy brevemente, creo que no necesitan presentación. Selva Almada es una de las escritoras argentinas contemporáneas más intensas y más relevantes, diría, en términos tanto de literatura como también de crónica con respecto a estos temas. Gabriela Cabezón Cámara tampoco necesita ninguna presentación en este país, no solo porque fue traducida, sino porque su obra, tanto en Argentina como en el Reino Unido, es muy conocida y es además alguien a quien nos interesaba particularmente escuchar, porque es alguien que aborda tanto los estereotipos de género como el sufrimiento que causan estos estereotipos. Me parece que desde, digamos, desde la China Iron hasta la Virgen Cabeza, todos esos modelos que has logrado invertirlos y dar una idea muy diferente de lo que son los roles de género. Y bueno, me parece muy importante eh, poder discutir con vos ahora. Lucila Granada vive acá en el Reino Unido. Ella tiene experiencia en el tema de trabajo de violencia contra la mujer, particularmente la mujer migrante, particularmente la mujer latinoamericana, y me parecía importante poder tener la mirada de ella, porque no es una mirada que en el Reino Unido sea como muy conocida ni a la que se le dé demasiada visibilidad. Eh, lo que yo les quiero plantear como inicio es lo siguiente. Hace 2 años la Argentina tiene un Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad. Eh, Hace años las mujeres estamos en las calles. El año pasado logramos que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos una legislación de vanguardia en un montón de cuestiones: matrimonio igualitario, autopercepción de la identidad de género, DNI no binario, bueno. Y a su vez hay un programa de violencias contra la mujer que tiene un montón de acciones que van más allá de la emergencia concreta para abordar lo estructural. Y sin embargo, eh, yo lo que les quiero preguntar a ustedes, particularmente a las dos escritoras, es cómo ven ustedes en Argentina el tema de las subjetividades. Si les parece que todas estas cuestiones que se hacen desde lo institucional de alguna manera impactan en la manera de pensar, si cambian percepciones, cambian miradas. ¿Cómo ven ese camino
que se está recorriendo, sí se está recorriendo. Y a vos, Lucila, te quería como preguntar lo mismo, pero desde el Reino Unido. ¿Cómo es tu mirada con respecto a lo que pasa en este país? Si quieren, les voy, para que nadie se quede callada, porque en los Zooms pasa eso, les doy la palabra en el orden en que yo las tengo, y después ya se puede charlar quizá más fluidamente. Entonces, la primera que tengo es a Selva. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, todo esto que nombrabas, que sí han sido leyes y conseguidas también con mucha, luego de mucha lucha, bueno, la última que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue algo por lo que todas las mujeres y disidencias hemos trabajado muchísimo durante muchísimos años, más allá de que los últimos años fue como la explosión del tema, pero bueno, ya la campaña por el derecho al aborto venía trabajando desde hacía más de 15 años, y antes de estas mujeres otras ya venían pidiendo por la posibilidad de abortar, el derecho a abortar. Bueno, finalmente se consiguió el año pasado, fue como la última ley del año, creo que más o menos fue el 30 de diciembre, creo, algo así. Ahora, después, o sea, a veces el problema es que las leyes después, digo, quedan ahí en los papeles, y después a veces es difícil que eso se incorpore a la vida cotidiana o a las necesidades cotidianas. Vuelvo con lo del aborto porque es lo más reciente, todavía hay resistencia de parte de los médicos o de parte de hospitales a practicar abortos, aunque eso esté en los papeles, después es muy difícil que se lleve tan fluidamente o con tanta naturalidad a los hechos. Me parece que lo mismo pasa con muchas de las leyes o de las, no sé, más de una vez ha pasado, es bastante frecuente, digo, que cuando hay un femicidio, la víctima tenga en la cartera el papel que dice que el victimario no se puede acercar a 100 metros de su casa. Digo, hay o botones del pánico que no funcionan. Por supuesto tiene que estar la legislación, tiene que estar la ley, pero después me parece que hay un gran trabajo que a veces no se cumple o no se llega a cumplir, o no hay nadie que esté controlando que eso se cumpla, para que lo que está en la ley se lleve a cabo en la vida diaria de las personas, que este, para eso luchamos por leyes, ¿no? Para mejorar nuestras vidas. Pero sí creo que creo que en estos últimos años, sobre todo de un activismo feminista muy fuerte en Argentina, eh, creo que sí hay una mayor conciencia sobre algunos temas. No sé, yo siempre pienso en la palabra femicidio, por ejemplo, que acá el uso del concepto es bastante reciente. Hasta hace 10 años todavía los diarios seguían hablando de crimen pasional, seguían titulando crimen pasional cuando había un femicidio. Me parece que ahora, más allá de que, por supuesto, hay mucha gente que no termina de entender que el femicidio es un tipo de crimen muy particular y que es un crimen de odio, sí resuena la palabra, quiero decir, cualquiera sabe que si se habla de un femicidio se está hablando del asesinato de una mujer por una cuestión de género, digamos, por ser mujer, no por un robo, no por una situación de inseguridad como pueden ser otras muertes que ocurren a diario. Pero bueno, por otro lado también tenemos este último tiempo una avanzada muy fuerte para la Iglesia Católica, siempre la hemos tenido muy presente y muy en contra para muchas de estas cosas,
pero ahora hay una avanzada también muy fuerte de las iglesias evangélicas, entonces que penetran además mucho en la escuela secundaria, hay muchos colegios secundarios que tienen como son estatales, pero son estos privados estatales, ¿no? Como, y muchas son de las iglesias evangélicas, entonces también en los adolescentes, digo, por un lado hay bueno, el lenguaje inclusivo, un montón de cuestiones de los chicos y de las chicas que han instalado, digamos, en sus casas y en la escuela, y por otro lado, estos otros adolescentes, chicas y chicos que de repente hay como una vuelta eh, muy conservadora, hacia un conservadurismo, digo, que tiene mucho que ver con la educación que se imparte en estas escuelas. Bueno, no sé, voy a dejar la palabra a alguien más para no hablar yo sola. Gabriela. En principio, hola a todas, un placer hablar con ustedes, gracias por la invitación. Y a ver, me parece que es un escenario muy complejo, que las leyes ayudan, sin lugar a dudas, que, bueno, la ley de aborto fue el fruto de una pelea de décadas del movimiento de mujeres, que las de matrimonio igualitario e identidad de género también lo fueron y son muy importantes, ¿no? La posibilidad de que una persona sea reconocida como tal, como quien es, que deje de ser un ciudadano, una ciudadana de segunda, es importantísima. Ahora bien, las leyes necesitan presupuesto. Hay una ley contra la violencia de género, que es una gran ley, según me dice la gente que sabe de leyes, que no soy yo, pero gente en la que confío plenamente. Pero si después yo veo o sé de alguien o alguien me cuenta que está padeciendo violencia y yo no tengo abogadas ni abogados ni abogadas y no tengo refugios, esa ley es papel pintado. Como decía Selva, un montón de mujeres han hecho cantidad de denuncias antes de ser asesinadas. Entonces, si no hay presupuesto, si no hay equipos de abogados que estén al día, en el momento, en el lugar, si no hay un refugio para sacar a la mujer y a los nenes inmediatamente de la situación de violencia, bueno, sin dudas la ley es un avance, pero es un avance medio que falta, ¿no? Si no es como la ley de bosques, hermosa, pero no ponen una moneda para que se cumpla. Entonces es como papel pintado, nosotros nos quedamos contentos un rato y después se cae. Eso por un lado, entonces sí, veo enormes avances, pero a la vez algo que no sé cómo definir, si falta de voluntad política o la idea de que hay cosas más importantes a los que destinar los recursos. Criterio con el que podemos, por supuesto, estar profundísimamente en desacuerdo. Hoy leía, por ejemplo, que en 2 pueblos, en el este de Chaco, una empresa fumigó sobre la gente. 700 personas de 2 hospitales, que ya les puedo decir cuáles son, tuvieron que ir al hospital. Y además les matan las huertitas, les matan todas estas cosas que ellos están intentando hacer para vivir. Estoy hablando de una nación originaria, el pueblo Cuom. Usted me dirán, ¿qué tendrá que ver eso con la violencia de género? ¿Quién tiene que trabajar? Además, cuidar a la familia, cuidar a los que se enferman, dejar de comer si no hay comida para dárselo a los viejos y a los niños, ir a buscar el agua para darle a sus hijos kilómetros, porque los ríos los tienen privatizados estas personas, las mujeres. O sea, toda esta situación de extrema pobreza, que yo estoy hablando de esto que aconteció en el Chaco, en Pampa del Indio y Presidencia Roca. Imagínate si hubiera pasado en Buenos Aires, esto sería un escándalo. Pero bueno, me parece que hay una carga constante sobre la mujer que también es violencia, porque la que cuida a los enfermos, aún estando enferma ella, la que deja de comer en situaciones de pobreza tremendas, siempre es la mujer, porque es la que está, la que tiene este rol, este estereotipo de abnegación, de darlo todo por el otro, y me parece que estamos en una situación muy tremenda, que está todo muy difícil,
y que no pensar cuestiones como la deuda externa en relación a los géneros y a los roles de género es pensar muy mal. Digamos, esto impacta directamente en el corazón de las familias, el corazón de las familias en el 80% de los casos son las mujeres. Impacta de todas maneras, cuidados que ya no existen o que no se pueden pagar en esa familia, lo tienen que hacer las mujeres, triplicando su jornada laboral. O sea, me parece que estamos en un momento muy, 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 muy difícil y no sé cómo se sigue. Les quiero repreguntar, pero no quiero dejar de darle la oportunidad a Lucila de hablar y de contarnos cómo ve la situación acá, con respecto a lo que dicen Selva y Gabriela, pero también a tu propia experiencia con mujeres migrantes y latinoamericanas, etc. Sí, gracias. También, como dijeron, muchas gracias también por organizar este evento y es un gusto realmente estar hablando con ustedes y conocerla, Selva y Gabriela, la verdad. Sí, fenomenal, muchas gracias por incluirnos y está buenísimo que también la embajada en Inglaterra integre la perspectiva de las mujeres migrantes en Londres, ¿no? Porque también el contexto es muy diferente, por supuesto, y hay un contexto legislativo muy distinto. Hablábamos de presupuesto, y el presupuesto es de casi 140 millones de libras esterlinas dedicados a combatir la violencia, y sin embargo hay otros problemas que tal vez muchas veces no se tienen en cuenta en el debate sobre lo que es la eliminación de la violencia de género en el Reino Unido. Entonces, sí, muchas gracias por esa inclusión. Desde mi punto de vista, o sea, realmente mi experiencia es trabajando en dar apoyo organizaciones y campañas que brindan asesoría a mujeres en situaciones de violencia doméstica o con experiencias de violencia sexual, violencia de género en el trabajo también, que es muy habitual por las propias condiciones laborales de las mujeres migrantes en el Reino Unido. Para dar un pequeño contexto, nuestra comunidad, la latinoamericana me refiero, pero también el grupo argentino de mujeres argentinas está muy polarizado en lo que tiene que ver con la integración estructural, ¿no? Tenemos un sector de la población que tal vez está en visas o laborales que las ubican en una posición de poder adquisitivo que tal vez les habilita, aunque hay muchísimas barreras obviamente para todas las mujeres, pero pueden tal vez pagar asesoría legal, cierta mediación para navegar el sistema y demás. Y luego tenemos una gran cantidad de la comunidad realmente en pobreza y pasando muchos abusos laborales en el sector de la limpieza, en el sector de trabajo doméstico y demás. Entonces, hay una cantidad de barreras que empiezan o factores que empiezan a entrar en juego con la migración, que tienen que ver con esa transición, ¿no?, hacia estos espacios. En muchos casos, lo que sucede también con esa migración es que el hombre se encuentra con que el trabajo que realiza en el Reino Unido también es tal vez visto como trabajo de mujeres, y en esa, porque entran a trabajar en limpieza, en los mismos roles que las mujeres, muchas veces los trabajos de trabajo doméstico, por ejemplo, que en realidad en el Reino Unido están mejor pagos que el trabajo de limpieza de edificios muchas veces, porque es trabajar con familias, están mejor pagos, y en esos trabajos se prioriza a la mujer, porque se ve que, no sé, se considera que tal vez va a atender mejor a los niños o lo que sea, y terminan siendo más, muchas veces las mujeres las que ganan más realizando el mismo trabajo. Eso tiene un impacto en las dinámicas intrafamiliares muy fuerte, impacta en lo que es, bueno, la percepción del propio rol, como proveedor de cuestiones que son muy tradicionales que acarreamos con nosotros, y genera esas dinámicas que, por supuesto, en el contexto del Reino Unido, cuando se trata de temas de violencia, no se están teniendo en cuenta, porque las poblaciones migrantes están muy
como excluidas muchas veces de los debates, que luego informan esas políticas. Entonces hay una cantidad de barreras que siguen afectando a la comunidad de las mujeres latinoamericanas al llegar, pero tal vez, y hablábamos de presupuesto, para aplicar las leyes hace falta un compromiso político definitivamente, y eso tiene que venir acompañado de un presupuesto. A su vez, un área que nos preocupa mucho en el Reino Unido es la interacción entre lo que es la legislación o el aparato que busca combatir la violencia, o prevenir incluso, sería mejor prevenir la violencia doméstica o la violencia de género. También hay una cantidad de políticas que generan dificultades o barreras adicionales para las mujeres migrantes. Y en el Reino Unido hay una serie de políticas que acá le llaman ambiente hostil, o sea, son políticas que son de bloquear acceso directamente a servicios de salud, a servicios de asesoría legal, a poder alquilar una propiedad. Para poder alquilar un departamento tenés que demostrar que tenés permiso de residencia, con lo cual las personas que están indocumentadas entran completamente a depender por el sector informal, en el sector informal, que obviamente eso genera vulnerabilidades en esa persona y la expone a posibles abusadores de toda índole. Entonces, esa es nuestra principal preocupación, yo creo, de las campañas en este momento en el Reino Unido. Hay una campaña justamente que busca facilitar digamos, no ni siquiera facilitar, realmente permitirle a las mujeres indocumentadas la posibilidad de reportar a la policía, porque el temor está en que cuando una persona migrante se acerca a la policía a reportar un crimen de abuso legal, de abuso doméstico, de lo que sea, la policía contacta a las autoridades de inmigración. Y incluso como forma de solucionar el problema, estas pueden directamente poner a la mujer en un centro de atención y gestionar su deportación. Entonces, hay claramente todo un aparato y un presupuesto y muchísima publicidad, incluso del propio gobierno, en esa inversión de combatir la violencia, pero no es la violencia que afecta a todas las mujeres. Gracias, Lucila. Y yo, tratando de unir un poco lo que se dijo, me quedo pensando que, digamos, por lo menos en Argentina, digamos, en el plan de violencia contra la violencia de género que se aprobó el año pasado, hay cuestiones estructurales que están contempladas y que van un poco a lo que mencionaba Gabriela, en el sentido de que, a diferencia de lo que ha pasado en otras oportunidades, no se atiende solamente la emergencia, sino, por ejemplo, se da un acompañamiento económico a las mujeres en situación de violencia, se equiparan salarios, se busca dar contención. No digo esto porque yo esté en la embajada, lo digo tratando de pensar en voz alta la diferencia que hay con respecto a gente que se sienta a pensar, digamos, viniendo de recorrer las calles, como son un poco las compañeras que están en el Ministerio de las Mujeres, esa diferencia con respecto a una mirada como más burocrática que atiende la emergencia si es que la atiende, ¿no? Entonces digo, pensando en eso, me quedo con la duda, y una cosa, y con respecto a lo que pasa en el Reino Unido, no sé si tenés la sensación de que la violencia que vos mencionás, que digamos las medidas que se toman contra la violencia en este país, que vos decís no es para todas las mujeres, tampoco me queda claro si esas medidas son totalmente reales, ¿no? Eso es como, te dejo como pregunta. Pero bueno, lo que quiero preguntarle a las dos que viven en Argentina es si a ustedes o sea, obviamente porque, a ver, si lo puedo enfocar más, todas estas cosas que tenemos ahora son producto de la presión, del reclamo, de estar en la calle, o sea, nada vino
gratuitamente o mágicamente o porque a alguien se le ocurrió desde la nada, ¿no? Entonces, digamos, bueno, tenemos una gran cantidad de normas, de medidas, de programas. ¿Qué es lo que ustedes piensan ahora que hay que seguir? Por un lado, serían dos preguntas. Por un lado, ¿qué es lo que hay que seguir reclamando? Y por otra parte, ¿cómo se cambian también las percepciones, las subjetividades? Porque vos lo que decías, Gabriela, con respecto a la triple agenda de la mujer, y todo eso atravesado por la pobreza, por el racismo, por muchas otras cuestiones, no lo vemos tampoco muy levantado por los medios, o sea, no sé si lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué sería, qué piensan que habría, en un mundo ideal, qué habría que pedir, qué tenemos que seguir demandando, qué tenemos que seguir diciendo? No sé si es muy vaga la pregunta, pero las invito a reflexionar. No sé, quién quiera. Bueno, arriba la tengo a Selva, así que siempre empiezo por... La próxima te doy la palabra a vos, lo primero que me aparece. Bueno, esto que me parece lo que decía Gaby es fundamental, o sea, las leyes divinas, pero después eso no lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Quizá el reclamo tendría que ser que las leyes se cumplan, que haya presupuesto, que realmente eso que está divino en los papeles sea una práctica diaria. El año pasado en pandemia, una amiga le pasó que su ex marido no quería devolverle a los hijos, que se los había llevado el fin de semana, y yo no te puedo explicar todo lo que fue, o sea, en plena cuarentena dura, al principio de la cuarentena, esta mujer yendo de acá para allá, teniendo que pagarse remises, porque no había transporte público, sellados, papeles, o sea, todo un delirio, una cosa así espeluznante de papeleos, de burocracia, mientras sus hijos estaban en la casa, no estaban con ella, ¿no? Estaban retenidos por su padre. Finalmente el padre los devolvió porque, bueno, la pandemia se seguía extendiendo y ya le habrá resultado más cómodo. Y un año después la llamaron bueno, de esta fiscalía donde ella había presentado la denuncia para preguntarle si se había resuelto el tema. O sea, es delirante porque por un lado ella tuvo los recursos de esto, de pagarse los transportes, de pagarse los sellados, y después en realidad nadie solucionó nada, simplemente el padre de los chicos decidió devolverlos, porque sí. Se resolvió solo. Entonces, cuando ella me contaba todo esto día a día, porque para todo esto estuvo como 15 días hasta que los chicos volvieron a su casa, y ella me iba contando todos los días, no, y ahora tengo que hacer un papel acá, no, de acá me mandaron allá. Y además ella conocía incluso gente que trabajaba en el Ministerio de la Mujer, entonces no es que estaba absolutamente ni desinformada, o sea, es una persona formada que podía pagar estas cosas. Y yo, cuando ella me contaba, pensaba, si esto le pasa, y esto que le debe pasar muchísimo a mujeres que no tienen realmente recursos, no tienen plata, no saben a dónde acudir, digo, ¿qué hacen? Nada, tienen que dejar, bueno, dejar que los chicos estén secuestrados por su padre porque nadie va a hacer nada. Y es lo mismo, o sea, lo mismo que pasa con esto que decía hace un rato, las órdenes de las perimetrales en la cartera y la mujer muerta. O sea, eso, me parece que el reclamo es que las cosas se cumplan, que haya los recursos, como decía Gaby, que estén que los programas, o sea, que haya plata para bancar esos programas, que haya plata para acompañar a la mujer, para sacarla, para llevarla a un refugio, para, bueno, esto que contaba recién también ella de las mujeres pobres, de las mujeres que además de ser pobres, tienen el estigma de ser, de pertenecer, por ejemplo, a una comunidad originaria, que acá es cierto que esto no sale en los medios, pero es
es muy terrible la situación en la que viven en el norte, los COM, sobre todo, que es una comunidad muy grande, de mucha pobreza, han sido sacados de sus tierras, hacinados en las ciudades, en Formosa, en la ciudad de Formosa, el barrio COM es gigante y es muy pobre, lo mismo pasa en Resistencia, en el Chaco, o sea, es una cuestión de falta de recursos, pero también de falta de voluntad política para hacer algo. Gracias, Selva. Gabriela, estás muteada. Acá me ando escuchando la Selva, y creo que el problema es sistémico. Me parece que es como si uno se relacionara con un sector progresista del gobierno que quiere hacer las leyes, pero el que maneja el dinero es otro sector al que las leyes le hacen gracia y después no pone una moneda. Entonces, no voy a decir que es lo mismo que nada, porque está bueno que la ley exista, está muy bueno, pero si después no podemos ayudar a las personas concretas a vivir, bueno, me parece que nos quedamos cortos para ser delicada. Y sí, es como vos decís, lo de las comunidades originarias, por ejemplo, no sale en ningún medio, pero así como hay en toda nuestra dirigencia política, porque esto no distingue partidos, en casi todas, en todo caso, en las que tiene posibilidades de gobernar, hay una convicción de que el único camino económico de la Argentina es el extractivismo más feroz, espantoso, contaminante, envenenador y asesino, no vamos a poder cambiar nada. Va a seguir siendo así. Y uno dice, bueno, la gente que es muy porteña va a decir, no, eso pasa re lejos, Formosa, el Chaco. No, amigo, mira Buenos Aires. ¿Quién tiene niveles de plomo en sangre espeluznantes y muchos casos de leucemia? ¿Los niños que viven en Recoleta o los niños que viven en Villa Inflamable o en Fiorito? Que bueno, está enfrente, pero es lo mismo, ¿no? Y ¿quién lidia con esas enfermedades sin recursos, con trabajo, cuidando además a los abuelos? ¿Quién lidia con todo eso? Las mujeres. Entonces me parece que no es solo cuestión de cambiar subjetividades. O en todo caso, las subjetividades van a cambiar más rápido si hay plata y voluntad política para colaborar con eso, ¿no? Es distinto que el caso del matrimonio igualitario, que ese caso, esa ley no necesitaba presupuesto. Entonces ahí sí hubo un cambio de subjetividades muy importantes, porque de golpe, no sé, yo era legal para mi mamá. Por dar un ejemplo que tengo a mano, ¿no? De golpe, lo que yo, la manera que yo vivo mi vida era legal, y eso es muy bueno. Y ni hablar de las personas que no son cis, ¿no? Las personas trans, que tenían la humillación de que cada vez que se encontraban con la ley, no solo de ser maltratadas y maltratados y maltratadas hasta el infinito, sino de que les dijeran el nombre del documento como una manera más de humillar. Eso es muy importante, y también en ese sentido, para cambiar las subjetividades, son muy importantes los planes de empleo, de cupo, y es muy importante que se cumplan a rajatabla y en todas partes, y que las empresas que no los cumplan tengan sanciones impositivas, por dar un ejemplo, ¿no? Sanciones de alguna índole, económicas, en un lugar que duele. Y también me parece que en ese sentido necesitamos una ley de reparación para las pocas travestis que siguen vivas, porque viste que la expectativa de vida de una travesti es de 35 años, lo cual habla de un desastre y de algo en lo que el Estado podría intervenir con más fuerza, una reparación económica por los años en que padecieron terrorismo de Estado. Y padecieron terrorismo de Estado, yo lo vi. O sea, yo estuve ahí, yo era adolescente, una de mis amigas más amadas era travesti, tenía 15 años, vivía con sus amigas en un departamento en Abasto, y yo vi como la cana las violaba a cambio de no meterlas presas. En esa época estaban los edictos policiales, y por el mero hecho de ser travesti ibas presa. A la tercera vez que ibas presa te mandaban a una cárcel común. Imagínate estas adolescentes en una cárcel común. Era
destrozo. Entonces mejor curtir con 5 policías que con 5.000 presos que te van a destrozar. Entonces me parece que ahí hay algo pendiente importante y que ni siquiera les va a salir caro porque quedan muy pocas vivas, o sea, podrían hacerlo. Gracias, Gabriela, tremendo lo que contaste. Lucila, no sé si, sí, seguro que querés agregar algo. Sí, o sea, escuchando, la verdad es que muchos de los puntos resuenan mucho con este contexto porque al final, como decía Gabriela, estos temas son sistémicos y derivan o se concretan de distintas maneras, pero cuando las soluciones parten de una visión simplemente patriarcal en el que no se contempla que para generar un cambio sostenible y radical a largo plazo, todos tenemos que cambiar, incluyendo quienes desarrollan las leyes y plantean los presupuestos. Seguimos muchas veces poniendo como curitas, ¿no? Arreglando asuntos temporales. Y bueno, ahora hacen mucho ruido este grupo este sector de la sociedad, genero alguna solución que aplaque un poco los ánimos. Pero realmente, tú me preguntabas, las políticas y la implementación o la aplicación de estas leyes en el Reino Unido son reales, esas medidas son reales pero muy limitadas, como te decía. Por un lado hay órdenes, hay presupuesto para asesoría, como te digo, no para todo el mundo. Por otro lado, los abusadores mantienen totalmente sus derechos de paternidad, con lo cual la mujer muchas veces termina todo el proceso o en medio del proceso de juicio contra un abusador, aún así tiene que llevar a sus hijos todas las semanas a encontrarse con él, y obviamente ese es un momento en el que se utiliza mucho a los hijos para mantener las prácticas abusivas. También tenés, obviamente hay un elemento súper fuerte que afecta a las mujeres latinoamericanas, sobre todo, y bueno, cualquier mujer migrante y que no sea blanca, y en el contexto del Reino Unido, blanco no es blanco como se contempla en Argentina, blanco es ser británico. Cualquier persona que no sea británica, aunque sea europea, no tiene el mismo estatus o no se lo ve en el mismo espacio de prestigio a nivel social por mucha gente, con lo cual hay un elemento de xenofobia muy fuerte, y eso, o sea, es importante desde la migración acercarse al tema de violencia de género, una visión interseccional, ¿no? Y reconocer que además de que hay violencia de género, entra en juego la xenofobia y el racismo. Y pasa todo el tiempo, un policía, por ahí lo llaman a un incidente en una casa y se encuentra muchas veces con una mujer latinoamericana, un hombre británico. La mujer latinoamericana habla inglés un poco roto, cualquiera está en una situación de crisis no lo maneja muy bien porque no es nuestro idioma materno, y tal vez la pareja puede presentar toda la historia con colores y completamente bajo control, y bueno, la policía interpreta o aplica esa xenofobia, ese racismo, como le quiera llamar, y encuentra que él está más tranquilo, que es más civilizado, ¿sabes? Entonces, claro, son elementos que están siempre en juego, más allá de que esa persona sea o no alguien que discrimina a las mujeres, o al menos que discrimina conscientemente. Entonces, hay cantidad de soluciones que podemos plantear, soluciones desde, sí, capacitación, organismos públicos, pero principalmente quienes tienen contacto con víctimas o potenciales víctimas, con la policía o los inspectores laborales, etc. Pero yo creo que lo más importante es que se escuche y que las políticas y también las medidas no solo las políticas, las leyes, sino también el plan de implementación de esas leyes, incluya o esté informado por las voces de las personas afectadas, las mujeres, personas no binarias, trans, que sufren y que son las principales, afectadas por las propias políticas luego también.
porque en esa interacción entre las políticas, ahí también hay mucha violencia de género. Y volvemos a ese punto, de que no se trata nada más de lo que está escrito en el papel, sino también de la perspectiva con la que se escribe ese papel. Y cuando no hay un entendimiento, una comprensión de la experiencia global de una persona, no solamente como mujer, o como persona no binaria, sino también como migrante, persona de color, etcétera, o discapacitada, o como sea, realmente las soluciones son parciales, son limitadas, muchas veces no alcanzan a dar una respuesta que sea efectiva. Gracias, Lucila. Sé que tienen poco tiempo, así que voy a tirarles un último tema, a ver si corto. Y les quiero preguntar con respecto al arte y la posibilidad que tiene el arte de cambiar, porque mi obsesión son las subjetividades, pero no cambiadas desde el Estado, desde las leyes, porque en realidad, en mi opinión personal, es que es al revés. O sea, las leyes llegan porque antes las personas las reclamaron y las pelearon y las cambiaron, y lo mismo con el presupuesto, ¿no? Pero bueno, no importa lo que yo piense, pero digo el arte. Escritoras como ustedes, vos, Gabriela, reescribiste el Martín Fierro, por ejemplo, o sea, es como algo tan enorme que no tengo como palabras para plantear lo que significa eso, ¿no? O ubicaste la Virgen en una villa, diste vuelta a todas las cosas que tenemos, por lo menos los porteños, en la cabeza, ¿no? Y vos, Selva, bueno, tus crónicas, lo que Chicas Muertas, lo que escribiste para Anfibia, todo eso creo que de alguna manera, no quiero dar mi opinión, pero no puedo evitar sentir que lo que ustedes hicieron es increíble, enorme, y es muchísimo más que una ley, ¿no? Y después una última cosa para Lucila, es cómo ves los medios acá, cómo ves la cultura en ese sentido, ¿no? Cómo la ves direccionada. Le voy a dar la palabra primero a Gabriela para que no haya discriminación. Pero yo no me siento discriminada en absoluto, ¿eh? La primera, Selva, ahora me di cuenta que tengo que cambiar el orden. Selva. Muy de acuerdo con ese ordenamiento que teníamos hasta ahora. Bueno, te lo cambié. Un poco lo que estás planteando es la relación entre literatura y política, que es una relación muy compleja. Y también es pensar en el alcance social que tiene la literatura hoy, que es, lamentablemente, para mí, que soy escritora, por lo menos, bastante pequeño. Ya no es el alcance que tenía en el siglo XIX. Ninguno de nosotros puede ser Solá hoy diciendo yo acuso. O sí, pero somos de alguna manera, pero no nos dan bola, no es que se habla un escritor y el mundo se para y escucha. No, no es así. Pero sin lugar a dudas, así como a cada una de nosotras algún libro nos ayudó a cambiar la mirada sobre el mundo, imagino que eso le debe pasar a muchas personas aún hoy, ¿no? A las lectoras, lectores que todavía existen. Imagino que determinados libros le hacen una impronta en la cabeza, le hacen pensar, bueno, esto podría ser de otro modo. Pero mira qué loco, yo pensaba que esto era así por naturaleza, pero resulta que podía ser de otro modo, ¿no? Creo que la literatura sigue teniendo ese potencial de generar otros mundos posibles, que es posible que en algunas subjetividades vaya siendo bella. Pero no me parece que sea un alcance enorme, ni tampoco que sea el trabajo de la literatura. Pero bueno, ya por el mero hecho de usar la lengua de otra manera, no el uso de la lengua como herramienta que tiene en general, sino de usarla como materia de goce, materia de libertad, materia no sé, de ver, ay, mira qué lindo lo que se puede hacer con las palabras, o mira qué loco, o mira qué fuerte, todos estos otros usos, ya ese mismo
uso distinto de algo que es tan de todas, todos, todes, como la lengua, está abriendo otro camino, ¿no? Está diciendo, bueno, se pueden hacer otras cosas. Esto que usamos todos los días como herramienta, o esto que todos los días nos quieren imponer como unívoco, ¿no? Hay en el periodismo, en general, una ambición de univocidad, en el sentido de querer que la palabra signifique eso que el medio o la persona está diciendo y ninguna otra cosa. Entonces, liberarla, por ejemplo, de ese uso, o el periodismo, la política, ¿no? Hay una batalla cultural constante. La política, cuando digo así, no me refiero a la política que hacemos todos nosotros constantemente, sino a la gente que está más arriba, las clases dirigentes. Hay una batalla constante por despojar a la palabra de toda su riqueza y tratar de que signifique solamente una cosa. Bueno, y volver a tomarla y revolearla así para que se despliegue en su polisemia loca y que diga cosas que vos, autora, ni siquiera te propusiste y ni siquiera dirías, digamos, para que pase ese festival de libertad, ese ponerse a disposición de la lengua para que te atraviese y haga sus delirios por sí misma, ya es probablemente como un cambio, ¿no? Como un cambio de lugar. También para el lector y esa labor creativa infinita que es la lectura. Infinita y maravillosa, que nos ha salvado la vida a tantos. Muchas gracias, hermoso. Bueno, como ves, sigo alterando el orden, entonces ahora te doy la palabra a Lucila y para que cierres Selva. ¿Qué puedo sumar? Realmente, obviamente yo no puedo hablar desde la literatura, pero lo que sí puedo sumar ese punto y sobre todo, digamos, resaltar, yo creo, el rol, o más que el rol, digamos, no por atribuir responsabilidad al arte, sino el impacto que tiene en avanzar el cambio social. Y tal vez también como, bueno, tal vez el espacio más amplio de la creatividad y la importancia que tiene para muchas veces para las propias mujeres afectadas por estos temas. Las mujeres están atravesando situaciones tan difíciles que más allá de, digamos, conseguir liberarse de una situación de riesgo, es un proceso larguísimo el de la recuperación, y el de, no solo la recuperación emocional y psicológica, que obviamente tiene un montón de complicaciones, sino también de poder avanzar en la vida, volver a generar una situación de autonomía e independencia, muchas veces económica, es muy difícil en el contexto de la migración. Y lo que decía, la oportunidad de explorar la propia creatividad, nosotros lo vemos en los talleres, lo hemos visto en sesiones de grupos, en lanzamientos de reportes. Es increíblemente liberador, empoderante y transmite muchísimo más muchas veces de lo que podemos poner en un papel, en un reporte, digamos, denunciando las situaciones. Nosotros hemos trasladado varios reportes, Luchando en la Oscuridad, hay otro que es El Derecho a que me crean y demás, a espacios artísticos con unipersonales basados en el texto literal de las entrevistas para los estudios sociológicos, y son muchas veces las propias voces de esas mujeres las que pueden transmitir la carga emotiva, la fortaleza que requiere la complejidad de lo que implica poder salir de una situación de abuso, no solamente salir efectivamente, sino hacer ese primer contacto con una agencia de apoyo, en fin. Es realmente sí, tiene un valor increíblemente fuerte para lo que es el trabajo que realizamos nosotras desde las ONGs por el cambio social. Muchas gracias. Selva. Bueno, lo que dijo Gaby es tan lindo que habría que haber cerrado ahí con esto de la polisemia loca, que me encantó. Pero no, o sea, a mí la lectura, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, leer me hizo
me hizo una persona más libre, más abierta y más empática. Así que, bueno, no puedo sino desear que eso mismo le pase a mucha gente. Ahora, no sé si le pondría ese peso tan, tan tremendo a la literatura, digo, a la obligación de tener que actuar en ese sentido. Pero bueno, sí, yo creo que eso, que todas y todos y todes alguna vez en la vida hemos leído una página o un poema o un libro y sentimos que ese libro nos estaba hablando directamente al corazón y a la cabeza eh, y a la rebeldía y a un montón de cosas, y bueno, y eso claramente lo ha hecho la literatura alguna vez por mí, muchas veces, y ojalá nuestros libros también hagan eso por otra gente. Pero bueno, la verdad es que no me quedaría tan tranquila pensando que solamente depende de los libros y de la literatura. Creo que bueno, hay cosas y hay responsabilidades políticas que por supuesto no son de nosotras, de las escritoras, sino de las clases dirigentes, y bueno, y esos reclamos hay que hacerlos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, sé que se tienen que ir, que tienen que seguir con sus cosas. Les agradezco mucho, Gabriela, Selva, Lucila, que nos hayan regalado este rato. No sé si arreglamos nada o si... pero me parece que es muy interesante y que siempre suma seguir hablando y escucharlas a ustedes, sobre todo es un lujo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, sé que se van a